2 de Corintios capítulo 13. Vamos a leer el verso 14. Open your Bibles. We're going to consider the Word of God. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Solamente un verso vamos a considerar para empezar nuestro estudio bíblico. Y vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Oremos. Let's pray. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta tu bendita palabra. We give you thanks, Lord, for your word. Te pedimos en esta noche que nos hables. We ask to you, Lord, to talk to us in this night. Trata con nuestros corazones, treat with our hearts, Lord. Trata con nuestras vidas, treat with our life, Lord. Háblanos, Señor. Glorifícate en medio de este lugar, Señor. Ayúdanos, oh Padre. En el nombre de Jesús. Help us, Lord, in the name of Jesus. Amén y amén. Amén. Tome asiento y siga alabando al Señor. Amén. Amén. Para los hermanos que, están siempre acompañándonos, los días miércoles y los días sábados, aquí estamos estudiando la doctrina bíblica. Amén. Doctrina bíblica, que es una enseñanza fundamental, son los fundamentos de la Biblia y doctrinas que nos ayudan justamente a poder crecer en el conocimiento de Dios y crecer también, pues, espiritualmente. Y hoy vamos a considerar esta lección sobre el único Dios. Amén. The only God. Mire, el único Dios. Amén. El único Dios se ha revelado a sí mismo como resumiendo los principios de parentesco y unidad. Esto es Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. The only God has revealed himself by combining the basis of relationship and unity. This is Father, Son and the Holy Ghost. ¿Ok? Amén. Aleluya. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos ayudarán a entender esto. Deuteronomio capítulo 6. Open your Bible. Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy. Capítulo 6. Versículo 4. Hoy estamos estudiando la Biblia, por eso que usted tiene que tener su Biblia a la mano y comprobar lo que estamos diciendo, ¿no? You need to open your Bible and prove that all the things I am teaching are in the Bible. Oye Israel, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Eso dice este verso. ¿De qué está hablando la palabra del Señor? Bueno, Dios está hablando a través, en este caso, de Moisés. Y le dice al pueblo de Israel, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque usted tiene que entender, hay un solo Dios. Amén. No es que, entiéndame, mire, no es que los cristianos tenemos nuestro Dios y los musulmanes tienen su Dios y los hindúes tienen su Dios. No. Vamos a entender y vamos a seguir estudiando eso, por eso hoy, de que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No hay más que un Dios. Y ese Dios, pues, vamos a ver, es el que se ha revelado a través justamente de la Biblia. Y aquí, por eso que dice Moisés, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Diciendo de que, pues, Dios no está dividido, Dios es solamente uno. Hay un solo Dios. Y este es el Dios justo de Israel, al cual nosotros hoy también estamos sirviendo. Vamos a otro texto bíblico. Isaías, capítulo 43. Isaiah, chapter 43. Isaías, capítulo 43. 43. The verse 10 and 11. 10 and 11. Yeah. Miren lo que dice Isaías capítulo 42 del 10 y 11. Dice, cantad a Jehová un nuevo cántico,
su alabanza desde el fin de la tierra, los que descienden al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Alcen la voz el desierto y sus ciudades. Sorry, estoy leyendo mal, estoy leyendo 42, 43, ¿no? 43, 10 y 11. Sí, estoy leyendo al revés yo. 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Este texto es muy contundente, ¿no? Es muy contundente. Y nuevamente se recalca en este texto bíblico, aleluya, y Dios dice a través de su siervo, antes de mí no fue formado Dios. O sea, no es que el Dios que está de moda hoy, el Dios que resurgió en este tiempo es el Dios cristiano. Pero no, es que hace miles de años había otro Dios. No es eso. Él dice, antes de mí no fue formado Dios. Amén. Entienda. Amén. Ni lo será, dice, después de mí. Porque Dios, en la Biblia entendemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es eterno. Él es eterno. Él no pasa, ni fue tampoco. Él siempre es. Puesto que Él se presenta siempre como el yo soy. Él es el eterno yo soy. Porque Él siempre es. Aleluya. Nunca deja de ser. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, dice este texto bíblico. Y también es importante eso, ¿no? Porque entendamos que la salvación viene de parte de Dios. Amén. Y usted dice, pero pastor, ¿de qué necesito ser salvo? Tienes que ser salvo de la condenación eterna. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Y usted dice, pero ¿por qué Dios nos hizo entonces pecadores? No, que Dios no nos hizo pecadores, por si acaso. ¿Eh? La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios lo creó sin pecado. Amén. Pero ellos desobedecieron a Dios y pecaron. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Que por la maldición de ellos, por la maldición de los primeros padres, por cuanto uno pecó, dice, el pecado pasó a todos. Y todos hemos pecado. Amén. En el nombre del Señor. Ya venimos de una naturaleza, de una descendencia que ha pecado. Y es por eso que tenemos que ser salvados, tenemos que ser redimidos. Y el único que puede salvar, porque no hay otro que salve, es el Dios de la Biblia, Jehová. Él es el único que puede salvar al hombre. En el nombre del Señor. Amén. Amén. No hay otro que salve. Y eso hay que entenderlo muy bien, ¿no? Porque hay gente que dice, no, tú puedes estar en cualquier religión, así sea el hinduismo, así sea el budismo, así sea pues el musulmán, lo que fuera, ¿no? Lo importante es ser muy devotos en donde estés, dice. Como dicen, ¿no? Como que todos los caminos llevan a Dios. Eso es falso. Eso es falso. No todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino, dice la Biblia. Amén. Y ese camino se llama Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, por ahí vamos entendiendo un poquito más. Vamos a un texto bíblico más, mire. Mateo capítulo 28. Open your Bible, Matthew chapter 28. Mateo 28, versículo 19. Matthew chapter 28, verse 19. Amén. Amén. Aquí está hablando Jesucristo. Este es el mandato de Cristo a sus discípulos. Dice, no, dice, por tanto, id, dice Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. In English, ye go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. Pero, ¿qué está diciendo acá Jesucristo? Jesucristo está dando este mandato y está hablando justamente de cómo sus discípulos tenían que ir a anunciar el Evangelio y a revelar, ¿no?, a ese Dios a todos aquellos que prediquen, ¿no? Y dice, y háganlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ya ahí también vemos cómo Jesucristo entendía esa revelación de Dios, amén,
esa unidad de Dios a través de tres personas, ¿no? Luego vamos a ver un poquito más de eso. Segunda de Corintios capítulo 13, es el texto que hemos leído al principio. También justamente el apóstol Pablo considera eso, ¿no? Dice, la gracia del Señor Jesucristo, habla de Jesucristo, el amor de Dios, se refiere al Padre, y la comunión del Espíritu Santo, se refiere al Espíritu Santo, sean con todos vosotros, dice ese texto bíblico, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está usando y hace referencia, cuando se refiere a Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Aleluya. Entonces, mire, los términos Trinidad y personas, refiriéndose a Dios, a la deidad, esos términos no se encuentran en la Biblia, eso también hay que tener claro, eso no están. Y aun cuando no se encuentran en la Escritura, sí podemos entender que están en completa armonía con la misma palabra de Dios y con la misma unidad divina en una unidad compuesta, ¿no? Por ejemplo, el agua es una, pero el agua lo conocemos en tres estados, ¿no? En sólido, líquido y gaseoso, ¿no? El agua sólida es el hielo, pero es agua al final. El agua en vapor es vapor, pero al final es agua. Y en líquido también es agua, ¿no? Entonces, ¿son tres cosas diferentes? No, es lo mismo, sino que manifestada de tres maneras diferentes. Amén. Entonces, así podemos tratar de entender cómo se revela ese Dios en la Biblia. ¿Qué más? El sol es uno también, por ejemplo, ¿no? El sol. Pero tiene también tres clases de rayos principales que genera el sol, ¿no? El sol nos da luz, la luz. El sol nos da calor, por eso nos calienta. Pero el sol también da energía, ¿no? Usted sabe, la energía solar. La energía solar no la ves, pero tú la pones en una fotocelda y puede prenderte una lámpara y cosas así, ¿no? Hoy en día se hace mucho con energía solar, mucho más en este país. Usted sabe, las nuevas construcciones, mayormente los nuevos edificios, ya están simplemente siendo energizados con energía solar. Porque el sol también da esa energía. Entonces, el sol nos da luz, el sol nos da calor y el sol nos da energía. ¿Amén? Entonces, son tres cosas. ¿Son tres soles? No, es lo mismo. ¿Amén? Sino que es el mismo sol, pero con tres componentes, ¿no? Que, en este caso, principales, que benefician al hombre. ¿Amén? El sol es uno, pero tiene tres clases de rayos principales. Es como también hablar, algo más simple, ¿no? De una hoja de trébol, una hojita de trébol. Usted ve una hoja de trébol, esa hoja, entonces, tiene tres pétalos, ¿no es cierto? Tiene tres pétalos, pero al final es solamente una hoja. Es una hoja que tiene tres pétalos. En el nombre del Señor. Amén. Aún el aire que respiramos, ¿no? Es la combinación de tres gases principales. El oxígeno, el nitrógeno y el dióxido carbónico. Amén. Son los tres componentes fundamentales del aire. Pero, si bien tiene tres cosas diferentes, no es que son tres tipos de aire. No, es el mismo. Todo en conjunto es el aire. Pero el aire tiene oxígeno, el aire tiene nitrógeno y el aire tiene dióxido de carbono. Amén. Y aún Dios, cuando nos hizo a su imagen y semejanza, como dice la Biblia, Dios proveyó al hombre también de eso, ¿no? El hombre es espíritu, el hombre es alma y el hombre es cuerpo. Cuerpo es la parte, pues, física, ¿no? La parte material. El alma es el recinto de nuestras emociones, es el recinto del yo, de lo que somos, ¿no? Porque en realidad lo que tú eres no es tanto la parte externa, sino es la parte interna. Ese es el alma. Y el espíritu ya es esa parte que Dios puso al hombre, por lo cual podemos conectar con Dios. ¿Amén? Nosotros nos conectamos con Dios por el espíritu. Es la puerta que Dios puso en el hombre para que el hombre pueda tener comunión espiritual con Dios. Amén. Entonces, el hombre también diríamos es trino también. En esa semejanza con la cual Dios nos creó. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Aún miren, si el cuerpo humano mismo se compone de tres elementos, ¿no? Principales, nuestro cuerpo humano, que es la carne, los huesos y la sangre, ¿no? Son los tres componentes principales del cuerpo, si lo vemos así, ¿no? El cuerpo o es carne, o es hueso, o es sangre. No hay más, ¿no? O es carne, o es sangre, pero al final es un solo cuerpo. Vean el nombre del Señor. Amén. La sangre misma, mire, se compone de tres sustancias también. La sangre es la parte, el plasma, que es el líquido, las células móviles, que son los glóbulos, y también las plaquetas, ¿no? Que es el coagulante. Amén. Entonces,
la sangre también tiene esa forma, ¿no? de funcionar, pero al final es sangre. Entonces vemos, en realidad, en toda la creación hay un sello inconfundible del Dios Trino. Hay un sello de Dios en todas las cosas creadas. ¿Amén? Y no es que haya tres dioses, no. Como no hay tres soles, como no hay tampoco, pues, amén, sino que estos tres cooperan en una mente y propósito. Amén. Los tres personas que componen la Trinidad cooperan en una mente y en un propósito. Amén. De modo que en el mejor sentido de la palabra, pues también son uno. Amén, son uno. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Pero en cada operación, los tres están presentes. ¿Entiende? No es que en un momento operó el Padre, en otro momento el Hijo, en otro momento el Espíritu Santo. No, que Dios es uno. Estaban los tres. Amén. Sino que uno se manifestó un poco más que el otro en cierto momento de repente. Vamos a ver un poco más, mire. Cuando hemos leído Deuteronomio 6:4, que leímos al principio, usted sabe que este es uno de los textos preferidos de algunos que también tienen ese entendimiento, que creen a través de la Biblia que Dios es solamente unitario, o sea, solo Jesús. Amén. Solo Jesús. Pero cuando dice en Deuteronomio 6:4 que Dios es uno, cuando dice que Dios es uno, es precisamente porque al decir Dios, cuando en Deuteronomio 6:4 usted lee, cuando habla dice la palabra Dios, en el original está usando la palabra Elohim. Y Elohim, que es una palabra hebrea, es una palabra plural, ¿no? Elohim es una palabra plural, no es una palabra singular. Dios como tal es una palabra plural, habla de un conjunto, no habla de una unidad, de una sola persona, habla de un conjunto. La misma palabra Elohim expresa pluralidad. Y este texto justamente aclara que aunque la deidad, o sea, Dios, es una pluralidad, pero es uno, o sea, es uno solo. En naturaleza, en propósito, en poder, Dios es uno solo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Es como, mire, vamos a ver un ejemplo que también, justo del Antiguo Testamento, que usa este término, ¿no? Dice, es como en Génesis 11:6, mire, vamos a Génesis 11:6. Open your Bible. Genesis 11:6. ¿Qué dice Génesis 11:6? Dice, y dijo Jehová, ¿está ahí? ¿No? Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Está hablando del pueblo de Israel. He aquí el pueblo es uno, dice, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les dará desistir ahora en lo que han pensado hacer. Amén. Acá Dios se refiere al pueblo y le dice, el pueblo es uno. ¿Qué significa eso? ¿Que el pueblo era una sola persona? No. ¿Qué significa ese término entonces? Habla de que tenían todos un mismo propósito, ¿no? Son uno en el propósito, son uno en la forma de actuar, son uno en la forma de obrar. Por eso dice ahí que el pueblo era uno. ¿Vale? Entonces cuando el Deuteronomio también usa esa misma expresión, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, no está diciendo que sea una unidad necesariamente, sino que es uno en propósito, es uno en lo que Él hace, o sea, Él es coordinado, o sea, está en conjunto, ese Dios que se revela en la Biblia es uno. Amén. Amén. Mire, y algo interesante que recalcar también es que la palabra Elohim, que habla, cuando usted en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, usted lee Dios, esa palabra es Elohim. Elohim, esa es la palabra. Y esta palabra, pues, que es una palabra de hebreo, y que es una palabra plural, como le decía, ¿no? Usted puede buscarlo en cualquier diccionario de hebreo y va a ver que le va a decir que Elohim es una palabra plural. Cuando tú a alguien, o se le dice a alguien Elohim, no se refiere a uno, es un plural. Entonces, esta palabra, ¿sabe qué? Aparece más de 2.700 veces en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando usted lee a Dios, casi la mayoría de las veces está usando Elohim para hablar de ese Dios que entendemos es un Dios único, revelado en tres personas: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Y mire, y en muchas otras ocasiones también se usa el pronombres y verbos en plural para cuando Dios habla, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Génesis 1:26. Vamos a Génesis, capítulo 1. Genesis chapter 1, verse 26. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, ahí mismo ya usó Elohim. Entonces dijo Elohim, plural. ¿Qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿por qué Dios dice hagamos? Porque está dando a entender que hay una pluralidad. Amén. Hagamos al hombre. Dice, a nuestra imagen. No dice, voy a hacer al hombre a mi imagen. A mí, no. A nuestra. Hagamos, ¿no? Entonces, está usando la pluralidad. Hay también, cuando la Biblia habla, y en el lenguaje hebreo se usa, ¿no? Estos términos. ¿Qué más? Uno más vamos a ver. Génesis capítulo 3. Ahí más adelantito. 3:22. Dice, y digo Jehová Dios, nuevamente, Elohim, Jehová Dios. ¿Qué dice? He aquí el hombre es como uno de ¿quién? De nosotros. ¿No? O sea, no está diciendo, he aquí el hombre es como yo. Sino dice, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora usted dice, no, pues Dios estaba hablando de él y los ángeles que están con él. No, pues los ángeles no conocen el mal. Amén. Los ángeles no conocen el mal, por si acaso. ¿Eh? Los ángeles son santos. Y Dios es santo, pero Dios tiene sí esa capacidad que nosotros no podemos entender, porque querer un hombre entender la capacidad de Dios sería una locura, ¿no? Si no podemos entender cosas más sencillas, ¿no? Por ejemplo, y yo que estudio ingeniería, hay teorías matemáticas que a veces son muy difíciles de entender. Y yo digo, si yo no puedo entender una teoría matemática, ¿qué voy a pretender entender la mente de Dios? O sea, es una locura, ¿no? Querer hacer eso. Pero sí claramente, pues, aquí, este texto bíblico, amén, habla de eso, ¿no? Dios dice, el hombre es como uno de nosotros. Dios sí sabe qué es el bien, y Dios sí sabe qué es el mal. En su potestad, en su grandeza, Él sabe, Él sí tiene ese conocimiento. Amén. Él sí, los ángeles no. Entonces, no se está refiriendo a los ángeles cuando dice, hagamos. Amén. Es como nosotros. No, Él está hablando de Dios. Está hablando de Él. ¿Pero por qué dice nosotros? Porque está expresando una pluralidad. Bendito el nombre del Señor. Amén. Está expresando una pluralidad. Vamos a ver otro ejemplo más, mire. Vamos a Génesis 11. Más adelante. Génesis 11:7. ¿Qué dice? Ahora pues, está hablando el Señor también nuevamente. Dios está diciendo, ahora pues, dice el Señor, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su hermano. O sea, Dios dice, descendamos, confundamos, ¿no? Dios habla y dice eso. Entonces, está usando igualmente el plural, que no es incompatible con el mismo nombre Elohim, que es plural. ¿Entiende? ¿Qué más? Vamos a Génesis 3:22. 3:22. Ah, no, sí lo hemos leído, ¿no? Bueno, sí, ahí donde dice nosotros, ¿no? Ese sí ya lo hemos visto. Amén, dice nosotros. Amén, entonces, ¿a qué quiero llegar? Mire, de que cuando la Biblia se refiere a Dios, se refiere a una pluralidad. Cuando Dios se expresa en la Biblia, se expresa con pluralidad. En el Nuevo Testamento vemos como el mismo Jesucristo dice, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habla de la pluralidad. Y Pablo mismo en 2 Corintios 13:14, donde hemos leído también, él habla, ¿no? Que habla de Jesucristo, habla de Dios, del Padre y habla del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, dándonos a entender de que si estuviera hablando de uno solo, entonces ¿por qué nombra a los tres? Amén. Entonces, entendiendo de que el conocimiento de Dios que tenían ellos era pues basado
en lo que el Antiguo Testamento también les testificó, porque Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento y la ley. ¿Amén? Y él por eso, pues con libertad habla de eso. Aún mira, aún en el bautismo de Jesús, usted sabe, se manifestaron simultáneamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a verlo, mire, Mateo capítulo 3. Open your Bible, Matthew chapter 3. Mateo 3. Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Acá vamos a leer, está hablando del bautismo de Jesús, ¿no? Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué le dijo? Le dejó, ¿no? Y Jesús, después de que fue bautizado, dice, esta es la parte que queremos analizar, subió luego del agua. Ahí está Jesús hecho carne, ¿no? El Hijo. Jesús hecho carne. El Hijo de Dios. Dice, y he aquí ¿qué pasó? Los cielos fueron abiertos. Se abrieron los cielos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, ¿no? O sea, habla que el Espíritu de Dios descendía sobre él como paloma cuando él fue bautizado. ¿Y qué más dice el verso 17? Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué dijo la voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahí en el bautismo de Jesús, ahí está, mire, Jesús está en carne, el Hijo. El Padre le dice desde el cielo, este es mi Hijo amado. Ahí está el Padre. Y el Espíritu Santo descendió como paloma. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, las tres personas se manifestaron en el bautismo de Jesús. Amén. Entonces, como que torna esta doctrina, pues, en una realidad. Oh Señor Dios mío, te pedimos que tú, Señor, sigas obrando en nuestras vidas. Aleluya. Señor, te pedimos que tú, Señor Dios mío, nos des de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Dios de la gloria, aleluya, en el nombre de Dios Jesucristo, que tú, Señor Dios mío, puedas, aleluya, Señor, obrar en medio de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres eterno, Señor. Aleluya. Digámosle al Señor, fija tus ojos en Cristo. Hemos aprendido esta alabanza y dile así al Señor. Aleluya.